El sistema de emisoras Atalaya presenta su programa El Personaje de los Viernes, bajo la conducción del ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Anécdotas, recuerdos y vivencias especiales. Esto es El Personaje de los Viernes, por los 680 kHz de Atalaya, una potencia en radio. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están, amigos del Personaje del Viernes? En este nuevo programa en el cual tenemos un contacto internacional, pero con un destacadísimo compatriota nuestro. Es decir, es un contacto internacional hasta Los Ángeles, pero que lo sentimos con el calor y con el cariño que tenemos entre los ecuatorianos, más aún cuando se trata de un compatriota que fue a los Estados Unidos y ha tenido un éxito enorme no solo en dicho país, sino que es reconocido a nivel internacional. Me refiero a don Jaime Jarrín, quien es reconocido como la voz del béisbol y de los Dodgers, de los Dodgers de Los Ángeles, en dicho país. Jaime Jarrín está con nosotros y yo le agradezco por su tiempo y ya es más, hemos puesto de fondo aquí en el croma una imagen del estadio de los Dodgers, a propósito, donde ha transmitido por tantas décadas y popularizó el béisbol entre la colonia latina, que es gigantesca en Los Ángeles. ¿Cómo le va, don Jaime? Gracias por Andrés, atendernos. Bienvenido. muchísimas gracias, Andrés. No tiene idea el placer grande que siento porque pues emisoras Atalaya están ligadas a mi niñez, a mi Mire, temprana juventud, cuando yo radicaba todavía en el Ecuador. Es un placer muy grande dirigirme a su auditorio. Un abrazo efusivo, cariñoso, desde Los Ángeles, California, donde radico desde 1955 en que vine a este país. Así es que, amigos de emisoras Atalaya, reciban mi saludo muy especial. Y pues Andrés aquí me tiene a las órdenes, en yo lo he que pueda leído servirle. mucho, Mucho gusto. muchísimas gracias. Yo he leído muchísimo de usted, don Jaime. Lo veo de salud estupendo. Usted tiene 88 años, ¿no? No, 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 tengo más. Voy a cumplir 91 años en diciembre próximo. Ok, Ah, Así es que pues ya tengo 90 años. Me siento, gracias a Dios, de salud muy bien. se lo ve Eh, muy me, bien y muy bien también de salud me- totalmente eh, cognitiva, ¿no? Estoy semi-retirado. Pues me alejé de los Dodgers después de 64 años consecutivos como la voz oficial en español de los Dodgers de Los Ángeles, con una audiencia de cientos y cientos de miles. El auditorio de las transmisiones en español del béisbol de los Dodgers es inmenso, muchas veces superior al auditorio en inglés. Tuve la suerte de estar con los Dodgers, repito, 64 años consecutivos hasta mi retiro el año pasado. Digamos, semi-retiro porque los Dodgers aceptaron mi jubilación, pero al mismo tiempo dijeron, no podemos dejar que te ausentes totalmente, tenemos que identificarnos contigo y tú con nosotros. Así es que me dieron lo que no habían dado nunca a un empleado en la historia de la franquicia, que se remonta a 140 años. Yo fui el primer empleado que le dieron un contrato de por vida, lo que llaman en inglés un lifetime contract, porque Que no los es algo común, como usted dice, no es algo normal, usual. exactamente me nombraron, me dieron un contrato de por vida y me nombraron embajador del equipo. Así es que viajo con el equipo a donde yo desee viajar con el equipo. Cuando fuimos a Corea hace unos cuantos meses, me invitaron, estuve con el equipo como invitaron, no fui a trabajar. Así es que mantengo la comunicación del equipo con la comunidad de habla hispana aquí en todo el sur de California. Me siento pues feliz en verdad. Eh, Hablemos de sus inicios.
Sí. Usted es nacido en Cayambe, en la provincia de Pichincha, hermoso lugar. ¿Y cómo decide ingresar a la radiodifusión? En esa época, pues hablemos, no había televisión, ¿no? Entonces la radio era... No había televisión, efectivamente nací en Cayambe. En aquel Ujú. entonces Cayambe era un pueblito pues somnoliento de apenas 4.000, 5.000 habitantes y cuando terminé la escuela primaria tuvimos que salir de Cayambe porque no había escuela secundaria en Cayambe y tuvimos que emigrar a Quito. La familia mía, muchos tíos míos ya estaban radicando en Quito. Entonces, terminando la escuela primaria, nos trasladamos a Quito, seguí en Quito y mis primeros contactos con la radio fueron cuando yo tenía aproximadamente 12 años de edad. Yo tenía un primo hermano que fue casi como un segundo padre para mí, Alfredo Jarrín Maldonado, un Ok, destacado en Quito. Y él solía llevarme a Radio Quito cuando habían programas vivos, llegaban artistas de México la voz y de la capital, Radio exactamente, Quito. Radio Quito, la voz de la capital. Entonces llegaban artistas de México y tenían los sábados un programa en vivo. Y Alfredo me llevaba para que me divirtiera. Y entonces Ujú. ahí pude conocer a muchos locutores de Radio Quito, entre ellos a Leonardo Páez y a Lucho Beltrán. Y yo tenía, repito, unos 10, 11, 12 años y allí me enamoré de la radio. Y un día Alfredo me dice, presiento que usted tiene una voz microfónica, me dijo. Ok. ¿Le gustaría ser locutor? Le dije, sí, claro, sí me gustaría. Entonces me dijo, mire Jaime, para ser un buen locutor tiene que ser un buen lector. Y entonces, Gran consejo. entonces me ponía a leer en el rincón de una habitación el periódico El Comercio de Quito en alta voz. Y yo le decía, bueno, ¿y por qué leer en alta voz? Me decía, porque en alta voz usted se va a oír como nosotros le escuchamos. Y entonces así fue. Ah, ya. Empecé Es buen punto, es buena enseñanza, ¿no? entonces empecé a leer, me convertí en un excelente lector, seguí mis estudios en la escuela, en el Colegio Mejía y luego después en el Colegio Nacional Montúfar, luego pasé a la universidad en primer año y seguí un curso de locución que ofrecieron en la Escuela de Periodismo de la Universidad Central del Ecuador, en la calle Chile, ahí frente a donde antes era el Ministerio de Obras Públicas. Así es Ok. que ahora creo que es la vicepresidencia en la calle Chile. Entonces, seguí un curso de locución de 6 meses Claro, en el centro de Quito. allí y se presentó una vacante en HCJB, La Voz de los Andes, y nos presentamos como 10 candidatos. Eliminaron a 7 y nos quedamos de 3 finalistas. Los finalistas fuimos Fabián Vizcaíno, que deben conocerle en Guayaquil muy bien. Claro, lo conocemos a Fabián Vizcaíno, que ya falleció. Efectivamente, Guillermo Jacome, también fallecido, Ujú. yo. Fallecido. Los 3 fuimos los finalistas y pues tuve la suerte de que me seleccionaron y así empecé en 1951 a trabajar en HCJB, La Voz de los Andes, como locutor noticioso. A los 2 o 3 años ya tuve a mi cargo el diario hablado, que era muy importante en HCJB porque como ustedes muy bien saben, en aquel entonces, al menos ahora no sé cómo estará, pero en aquel entonces no era una emisora comercial, no se pasaba un solo anuncio Todavía no, 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 sigue siendo, no es comercial. exactamente y solamente tocábamos música clásica, música semiclásica, música ecuatoriana y noticias. Entonces yo llegué a tener a cargo el puesto más importante, como era el diario hablado, de 5 de la mañana a 9 de la mañana en HCJB. Y luego HCJB me designó también locutor ante el Senado Nacional del Congreso y fui 3 años locutor del Senado. En 1954 el gerente de Radio Quito, La Voz de la Capital, se llamaba, ¿cómo se llamaba él? Am, Gonzalo Maldonado. Gonzalo, Gonzalo mire qué buena memoria la suya. era gerente de Radio Quito y él me contrató. Y trabajaba yo en el Congreso de 4 a 7 de la noche y a Ah, las ya. pasaba a Radio Quito hasta las 12 de la noche. O sea que su turno era más o menos
de Lo que 4 de la tarde en adelante. Sí, lo que aprendí en Radio Quito fue lo que más me sirvió aquí, porque en Radio Quito yo aprendí a editar noticiarios cortos de 3 minutos y de 5 minutos. En HCJB, por lo contrario, eran noticieros muy grandes, muy amplios, de 30 minutos, 40 minutos, y ahí yo no tenía que editar, era únicamente, digamos, locutar las noticias. Teníamos un redactor allá, inclusive otra persona que por telégrafo obtenía noticias internacionales. Entonces, pero en Radio Quito aprendí a editar noticiarios porque en Radio Quito, como Radio Quito era propiedad del comercio y Sí, estábamos claro, en un sigue siendo. edificio, en el mismo edificio tenía que bajar de Radio Quito a la redacción de El Comercio a redactar noticias y ahí aprendí y eso me sirvió aquí en Estados Unidos para implantar un buen departamento de noticias en la emisora donde conseguí trabajo al llegar aquí a KW en Los Ángeles. O Así sea es. que esa enseñanza de editar, en esa época no se editaba, pues no es como ahora, ¿no? Tenía que editar con cinta Exactamente, había que escribir magnetofónica. únicamente, no había, el locutor únicamente era locutor, teníamos ingenieros o controlistas como llamábamos allá. Ajá. Cuando vine a Estados Unidos, yo tenía un amigo aquí que había sido controlista mío en HCJB y él había venido unos 3 años antes, Manuel Romero, y le escribí cuando yo decidí venir a Estados Unidos para que me ayudara a instalarme aquí. Entonces, Manuel Romero salió a recibirme, pasé la primera noche con él en su casa y al siguiente día salí a buscar un lugar y conseguí una habitación con una familia americana y me cobraban $3 a la semana, incluyendo el A la desayuno. semana, pensé que me iba a decir A al la día. semana, tres A la dólares, semana. o $4, $4 Cuatro. incluyendo el desayuno. Eh, Qué maravilla. Pero mire, ¿no? Cómo eso suena ahorita hasta gracioso. Este, Efectivamente, así es. ¿Por qué vine a Estados Unidos después de verme ya establecido? eso le iba a preguntar, ¿por qué fue a Estados Unidos y de lo que veo, por qué fue a Los Ángeles y no a Nueva York, por decir? ¿Por qué Bueno, a Los Ángeles? había pensado en Nueva York. Bueno, la razón por la que vine, me había yo ya casado, mi esposa Ujú. estaba esperando a nuestro primer hijo y pues yo ya comencé a destacarme en Quito y Radio La Voz de la Democracia del señor Mucarcel, recuerdo, tenían un programa, el Tambor de la Alegría, los días sábados por la noche, un programa musical y pues invitaban a otros locutores para que ayudáramos en la conducción del programa y ya empezaron a invitarme porque yo ya comencé a destacarme en Quito. Y yo creo que mi esposa tuvo temor de que siendo yo tan jovencito, descifraba yo los 17, 18 años, pues mi esposa tuvo el temor de que me incluyera yo en el círculo bohemio de los locutores y me convirtiera en borrachín y cosas por el estilo. Entonces me dijo, Jaime, ¿por qué no aprovechas tu amistad con los americanos de HCJB y te vas a Estados Unidos? Y así fue. Yo era el Ajá. autor del programa principal, Pláticas Dominicales, los domingos a las 8 de la noche, un programa religioso, pero yo era el locutor del programa, presentaba al predicador y a unos ¿Cómo se llama? Pláticas Pláticas Dominicales. dominicales. Sí, los domingos a las 8 de la noche. Y era un programa en vivo. El auditorio de HCJB tenía cabida para unas 30, 40 personas y venían pues de Quito muchos americanos ahí a oír el programa y entre ellos venía el cónsul americano en Quito. Ok, Entonces conocí al cónsul y un día le digo, señor cónsul, le digo, me gustaría ir a Estados Unidos. Él creyó que como turista y me dice, claro, no, como para ir a claro, conocer, pensó. me dice encantado que quiere una visa de 30 días, 60 días, 90 días, que desea. Le dije, no, 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 yo quiero ir como inmigrante, yo quiero ir con mi tarjeta verde. Entonces me dijo, ¿estás seguro? Le digo, sí, cómo no. Era un domingo. Me dice, ven a verme a la embajada americana el día martes. Fui a la embajada americana, yo estaba ya casado, mi hijo Jorge estaba por nacer, y entonces le dije al cónsul, le dije, quiero ir como inmigrante. Me dice, no, no hay problema. Le digo, pero necesito no una, sino 3 visas.
¿Cómo que 3 visas? Le digo, Su sí, esposa, para su visa esposa, para Bianca. mi esposa, para mi hijo que está en camino, que iba a nacer Ah, ya, claro. para mí. Pero inmediatamente me dijo, me tomó 24 horas los exámenes médicos para tener mi visa de inmigrante y me vine a Estados Unidos en 1955. Y una cosa, no era tan difícil, porque ahora para el tema de la residencia se volvió, pues, desde hace algunos años, súper Sí, difícil, ¿no? quiero aprovechar esta oportunidad para suplicar encarecidamente a todos mis Ujú. compatriotas en el Ecuador que si no tienen papeles, por favor, no vengan a Estados Unidos. Cada Claro, situación es más difícil, es dramática en verdad. No hay trabajo para los indocumentados y si hay trabajos, son trabajos de los más malos que existen. La situación laboral es muy difícil en este país, hay mucha desocupación. Así es que, por favor, si no tienen visa, no vengan a este país, no se arriesguen, no no, van no se a... arriesguen, El viaje en sí es muy, muy peligroso. Cruzar México y cruzar luego el desierto de el Arizona, desierto. esto es increíble. Así es que, queridos ecuatorianos, por favor, les suplico encarecidamente que si no tienen la documentación de vida, la visa, no se arriesguen, no vengan a este país, porque no es como se le pinta. Claro que es un país maravilloso, en verdad, Estados Unidos, hay oportunidades, pero para los indocumentados cada día se Es vuelve más difícil. más difícil. Las oleadas contra los indocumentados se van a acentuar mucho más. Así es que, por favor, aprovecho esta ocasión, Qué aprovecho los bueno que micrófonos lo de dice. emisoras Atalaya para suplicarles que si no tienen la documentación de vida, la visa, no vengan a este. Ujú. Por favor. Ese mensaje me parece extraordinario, extraordinario. Y bien, y lo voy como dice usted, editar, lo vamos a editar y ponerlo como un corto dentro de este programa, porque yo, con su autoridad moral y con su experiencia y viviendo tantos años allá en los Estados Unidos, tiene claro, más que tiene claro, les dice las cosas claras a Es la quienes realidad, es la es la realidad, realidad. es la realidad. Claro, esa es la realidad. Antes de ir a la pausa comercial, a la primera pausa, le pregunto cómo hizo don Jaime Jarrín para aprender inglés. ¿Cómo no? Encantado. A Volvemos dentro ver, de una pausa. volvemos dentro de una pausa. Eso y decirles a todos quienes nos están siguiendo a través de la radio en el 680M, el sistema de emisoras Atalaya, y que nos siguen también a través de las redes sociales, en Facebook, Radio Atalaya 680M, y en nuestro canal de YouTube, Radio Atalaya 75, que don Jaime Jarrín es el único ecuatoriano, ojo con esto, que tiene su nombre y su propia estrella en el Paseo de la Fama. Para los que han ido a Los Ángeles, los que hemos ido, saben que ahí en Hollywood están las estrellas y nombres, con los nombres de las principales figuras de Hollywood a lo largo de los años. Ahí está el nombre de Jaime Jarrín, nuestro querido compatriota. Además, es el único ecuatoriano que está en el Salón de la Fama Mundial del Béisbol, lo cual también es otra maravillosa referencia y otra cosa, un motivo de orgullo para nosotros. Nos vamos a la pausa y regresamos en un instante, amigos oyentes, y los que nos siguen a través de redes. No se olviden que pueden suscribirse aquí a el canal de YouTube de Atalaya. Ya volvemos. Gracias, muy amables, por seguir en el personaje del viernes. En vivo estamos en esta programación que se transmite hoy viernes 5:30 de la tarde, en Los Ángeles 3:30 de la tarde, y mañana se transmitirá el reprise a las 9 de la mañana y el domingo a las 7 de la mañana. Preguntaba a Jaime Jarrín cómo hizo para aprender inglés. Y de paso aprovecho cómo fue su viaje desde Ecuador hasta Los Ángeles, cuando ya se trasladó hacia allá. Bueno, Andrés, con muchísimo gusto, un placer estar con ustedes en esta ocasión. Yo vine a Estados Unidos en un barco. En un Yo soy, barco.
en barco, porque el Senado Nacional del Ecuador me dio un pasaje gratis para venir cuando yo me despedía. Yo tenía varios amigos senadores, amigos más bien de mi familia, Ok. y uno de ellos hizo una moción al Senado de que deberían ayudarme después de haber estado pues 3 años en el Senado como locutor. Y entonces decidieron darme un pasaje en un barco alemán que debía zarpar de Esmeraldas con rumbo a Estados Unidos, con 100.000 cabezas de plátano, de banano, y habíamos como unos 20, 25 pasajeros, un barco muy grande, un mixto. Y entonces salimos de Esmeraldas y llegué a Florida, a Tampa, Florida, a Fort Lauderdale, Florida, y de Ah, ok. allí, O y sea, de allí, llegaron y de cruzando el allí canal de Panamá. cruzamos el canal de Panamá. Y ahí tomé el autobús Greyhound y al cabo de seis Ah, días llegamos a la ciudad de Los Ángeles. Yo, mire, qué linda anécdota y qué lindo recorrido, ¿no? O sea, llega a Tampa y de ahí el Greyhound. A 6 días. efectivamente, sí, 6 días manejando el autobús de día y de noche. No paraba en ninguna parte. Así es que llegué a Los Ángeles. El inglés, lógicamente, es un problema para todos los inmigrantes. Yo creía que hablaba inglés cuando vine, porque estudié pues 6 años en el colegio inglés y Ok, luego escuchaba yo inglés en HCJB todos los días y tenía muchos amigos americanos, particularmente claro. la familia Clark, don Roberto Clark, don David Clark, y con ellos practicaba ahí un poquito el inglés. Pero en verdad, cuando yo llegué aquí me sentí aislado completamente, me sentí perdido. El inglés que escuchaba en la calle era totalmente diferente al que estaba yo acostumbrado a oír. Es cuestión del oído de uno y se me hizo muy difícil y una recomendación aquí a todos los que vienen a este país. Lo más importante es aprender el inglés. Yo inmediatamente me matriculé en una escuela de inglés, en la escuela Cambridge Street, aquí en Los Ángeles. Inmediatamente al llegar. Inmediatamente lo primero que hice fue matricularme, porque aquí ha habido siempre la gran ventaja de que usted puede trabajar en la mañana y estudiar durante la tarde o viceversa. Estudiar en la mañana y trabajar en la noche. Entonces yo conseguí trabajo en una fábrica de hacer mallas de alambre aquí en Los Ángeles, porque inmediatamente que llegué fui en busca de trabajo en la única emisora de radio que había en español, la KW, pero pues no había vacante porque todo el mundo se agarraba a su trabajo allí, era la única emisora, y entonces me vi obligado a buscar trabajo en la que hubiera y conseguí trabajo en una fábrica de mallas de alambre aquí en Los Ángeles. Ahí estuve 6 meses y seguí insistiendo en KW hasta que finalmente pues me dieron un trabajo allí, se presentó una vacante después de parecer cierta segregación por no ser mexicano, en verdad. Yo llegué a ser el único no mexicano No eh, mexicano. no mexicano que trabajaba en la emisora, pero le caí bien al subgerente y me dieron oportunidad en diciembre de 1955 en que empecé a trabajar en noticias, que era mi fuerte por mi experiencia en el Ecuador, y entonces entré como reportero de la emisora. Al cabo de 2 años ascendí y me convertí en director de noticias y deportes de la emisora. Ah, de las dos, de Y ambas establecí, secciones. establecí un buen departamento de noticias, me dieron la facilidad de contratar a 2 reporteros, tuve también la facilidad de obtener finalmente, después de un par de años, de rogar prácticamente al dueño de la emisora que nos diera una unidad móvil y nos dieron Ah, ya. no, 2 unidades móviles para recorrer la ciudad de Los Ángeles en busca de noticias. Entonces tuve la oportunidad de contratar a otros reporteros y allí me establecí como noticiarista. Yo nunca había trabajado como locutor deportivo. En el Ecuador, lo más cerca que estuve del deporte en el radio fue acompañar a Alfonso Lazo Bermeo, al Negro Lazo, Al como el, negro Lazo. como el Pancho Moreno.
como el locutor comercial en las transmisiones que hacía el Negro Lazo, Pancho Moreno, de los juegos de básquetbol colegial en la desaparecida Plaza Arenas de Quito. Eso Ah, fue, ok, ahí lo acompañaba le acompañaba, pero como locutor comercial. como No era, locutor comercial. yo no era Ya, ya, ya. cronista en absoluto, no era cronista. Claro, siendo niño, pues siempre yo amé el deporte mucho. Seguí muy de cerca el fútbol, nuestro, el fútbol Sí, criollo. claro, Me que acuerdo era que el deporte que mi, acá nos mi encanta. mi primer ídolo fue Guillermo Albornoz. Era Ok. centro delantero del desaparecido equipo Argentina que después se convirtió en Deportivo Quito. En aquel entonces era Ah, ese era el Argentina y Guillermo el Sambo Albornoz era el centro delantero. Y fue mi ídolo porque él era cayambeño. Había nacido en Cayambe, se hizo en Cayambe. Entonces serán yo paisanos, niño de Cayambe, era paisano, y por eso claro. pues, fue entonces yo seguí muy de cerca el fútbol. Cuando yo era niño, pues luego después ya vinieron los argentinos al Millonarios de Colombia, los paraguayos al Deportivo Cali, los uruguayos al Deportivo Cúcuta. Entonces yo ya seguía el fútbol en Colombia particularmente y escuchaba las transmisiones de boxeo en horas de la madrugada a través de la emisora Radio Pacífico de Cali. Y yo escuchaba a Buck En onda Canela corta, transmitiendo en en onda onda corta. corta. Ujú. Sí, escuchaba a Buck Canela a la 1 y 2 de la madrugada transmitiendo boxeo, las peleas de George Joe Walcott y Rocky Marciano en Nueva York y todo eso. Y pues sí, y me gustaba el Qué boxeo. maravilla, ¿no? Y entonces, esa fue mi experiencia en deportes. Llegué a Estados Unidos a buscar trabajo y conseguí. Con $40 llegó a Estados Unidos, veo, ¿no? A Los Exactamente, Ángeles. llegué con $40 porque tenía un poquito más de dinero al salir de Quito, pero tuvimos que permanecer en Esmeraldas 3 semanas porque habían problemas mecánicos en el barco. Y entonces, Ah, si bien mire, no tuve que pagar hotel en Esmeraldas porque dormía en el camarote del barco, pero sí tenía que pagar mi alimentación. Y muchos dólares se me fueron allí en Esmeraldas y llegué acá a Los Ángeles, en verdad, con $40 en mi bolsillo. Cuando yo vine, dejé una camioneta pickup eh, a mi esposa para que la vendiera y la vendí para venirme y con la condición, le vendí a un amigo mío y con la ok. condición de que pagara 500 sucres mensuales a mi esposa Blanca cuando yo viniera acá a Estados Unidos. Y entonces, cuando yo llegué aquí, como me había quedado 3 semanas en Esmeraldas, llegué aquí y me encontré con una carta de Blanca en la que decía, mi esposa se llamaba Blanca, pues me decía que no le habían pagado un solo centavo. Y de los $40 que yo tenía, fui a la esquina de Pico y Calle 11 en Los Ángeles, a una sucursal del Banco de América, y le Ok. envié un giro a Blanca de $20 y me quedé yo con los siguientes $20. Oiga, Así es. qué maravilla. ¿No le giró los $20? Efectivamente, yo giré $20 y me quedé con $20. Y enseguida, aquí en los trabajos pagaban por semana. Y entonces Ajá. ya conseguí trabajo, ya empecé a tener ingresos para mantenerme aquí. Y así fue como empecé. Y cuándo se trasladó su esposa Blanca y su hijo Ellos, a Los Ángeles? tan pronto como conseguí trabajo yo en KW, cumplí con la promesa y en diciembre del 55 traje a Blanca, mi esposa, que en paz descanse, falleció hace aproximadamente 4 años, y a mi Qué hijo pena. Jorge, que estaba recién nacido. Así es que ellos llegaron 6 meses más tarde después que yo, y nos Seis establecimos meses. aquí en Los Ángeles, sí. O sea que Ah, prácticamente sus hijos, Jorge, que nació acá en Ecuador, sí. igual es criado en Los Ángeles. Y los otros dos Efectivamente, vino de nacieron en Los semanas, Ángeles, sí, vino de semanas de únicamente. semanas. Y los otros Efectivamente, dos nacieron allá. casi nacieron acá Jimmy y Mauricio.
y pues me establecía en KW, ya me nombraron director del departamento, Claro, empecé a transmitir boxeo desde el Olympic Auditorium, que era la catedral del boxeo en el sur de California. Todos los jueves por la noche empecé en 1957 a transmitir boxeo porque había yo asimilado mucho las transmisiones de Buck Canel de a Bob través Canel. de la cadena deportiva Gillette y empecé a trabajar y tuve éxito transmitiendo boxeo. Ya. Eventualmente llegué a transmitir con unas 30 peleas de campeonato mundial. Yo estuve en Manila transmitiendo la pelea famosa de Muhammad Ali y Frazier. Yo Así, estuve ¿no? en, Se yo fue hasta estuve allá, hasta Manila. Sí, Manila. Yo estuve en Londres, perdón, en París, transmitiendo la pelea de Mantequilla Nápoles con Monzón, el argentino Uh, Monzón. Luego fabuloso, histórica. y para la televisión en el Canal 11 en Buenos Aires, las peleas de Monzón con Benvenuti, una en Montecarlo, otra en Milán y otra en Roma. Tres peleas. Transmití muchas peleas, una desde Tokio con Saldívar, un zurdito mexicano, muchas peleas desde Puerto Rico, peleas desde Las Vegas. Me dediqué bastante al boxeo. Y o sea que la radio, o sea que la KW transmitía béisbol No todavía, sí. no todavía, No, porque no todavía. estamos Y, hablando del año 57. Entonces, en el 55, cuando yo llegué a este país, y yo ya, vi que había una cantidad de gente arremodelada frente a un radioreceptor o a un televisor transmitiendo la Serie Mundial de Béisbol que se efectuaba en Nueva York entre los Yankees de Nueva York y los Dodgers de Brooklyn. Y entonces ok. había gente en todos los negocios, en los hoteles, en los restaurantes, viendo el béisbol. Y yo no sabía, nunca había visto en Quito un juego de béisbol. Y yo dije, Obvio. "Bueno", dije, ¿por qué tanta popularidad de este deporte? Me dijeron, es el béisbol. Y me interesó. Y comencé a ir. Entonces no había béisbol de grandes ligas en Los Ángeles, pero sí habían dos equipos de ligas Ya. menores que jugaban aquí. Uno que se llamaban los Hollywood Stars, estrellas de Hollywood, que jugaban en el viejo y desaparecido Gilmore Field en el oeste de Los Ángeles, y el equipo de Los Ángeles que jugaba en el Wrigley Field en la zona sur central, en el barrio negro de Los Ángeles. Y entonces Sur los fines de Central. semana me dio curiosidad, y en los fines de semana me iba a tratar de asimilar el béisbol, y así Para empecé entenderlo, para para- irlo así masticando. empecé a arañar el béisbol sin saber que 2 años más tarde vendrían los Dodgers de Brooklyn a Los Ángeles. Entonces empecé y me gustaba el béisbol. Claro, el dueño de los Dodgers decide cambiar el equipo a Efectivamente, Los Ángeles, ¿no? en el año 58 los Dodgers de Brooklyn deciden mudarse de Brooklyn a Los Ángeles. La emisora donde yo era ya directora de noticias y deportes, la KW, logra un contrato para transmitir los juegos en español del juego de los Dodgers ya establecidos en Los Ángeles. Entonces, ah, el dueño de la emisora, el señor William Beaton, nos llamó a los empleados a su oficina y nos dice, quiero darles la buena nueva de que firmar un contrato para transmitir los juegos de los Dodgers en español, necesito dos cronistas. Y mirándome a mí me dice, Jaime, yo quiero que tú seas uno de los dos cronistas. Entonces yo le dije, señor Beaton, muchísimas gracias, gracias por la oportunidad, pero permítame no aprovecharla porque y yo no me siento capaz de ponerme a describir un juego de béisbol. Más o menos sé lo rudimentario del béisbol, más o menos sé lo que es el deporte, pero no como para ponerme frente al micrófono. No quiero hacer el ridículo. Pero él me quería mucho y estaba joven, 22, 23 años, y me dijo, Jaime, hay un gran futuro para ti en el béisbol. Te voy a dar un año de plazo, prepárate y yo quiero que estés allí. Y así fue como en 1958 me dediqué de lleno a escuchar todas las transmisiones de béisbol, a estudiar todo lo del deporte, la historia del deporte, a leer todos los libros habidos y por haber y revistas. En aquel entonces no tenemos lo que hoy tenemos, las computadoras. Entonces todo se basaba
interesaba en leer periódicos y revistas. Yo me suscribía a periódicos de Nueva York, de Chicago, de San Luis, de Atlanta, para empaparme del béisbol en ese año. Y en el 59 empecé con los Dodgers. El caso especial, que yo empecé a transmitir béisbol sin haber visto un juego de béisbol hasta que no llegué a este país en No lo mi había visto nunca, claro, o sea, primera vez allá. primera vez. Increíble, ¿no? Y Pero mira luego, la anécdota. y luego yo nunca apliqué para el trabajo, nunca solicité el trabajo. La emisora me dio el trabajo, me pidió que me hiciera cargo como segundo en el booth, eh, un nicaragüense. René Cárdenas era el número uno, yo era su ayudante en ese primer año, en 1959, que fue mi primer año con los Dodgers. Yo creí que el béisbol iba a ser para mí es un puente únicamente para algo más grande. Creí que me quedaría en el béisbol con unos 5, 6, 7 años y luego pasaría a la televisión en español que estaba naciendo. El canal Ok, 34 de Los Ángeles, el primer canal en español de los Estados Unidos, se inauguró en 1963 en Los Ángeles. Entonces, pues yo ya dije, la comunidad latina era ya muy, muy fuerte, ¿no? muy O sea, grande. claro, Eh, muy grande. entonces, pues, y yo dije, mi próximo paso será la televisión. Pero sinceramente debo decirle que nunca me gustó la televisión. Estuve en televisión durante 8 años como Estuvo, director claro, eso de estaba viendo, ¿no? Que estuvo en Canal televisión. 52, Telemundo, antes de que fuera Telemundo, en el Canal 52 de Los Ángeles, yo estuve ahí 8 años, pero sinceramente yo siempre me he considerado un hombre de radio, desde mis comienzos. Y entonces la televisión no me gustó porque había muchas restricciones en lo que a tiempo se refiere. Yo tenía el Eso es segmento, cierto, eso es yo cierto. tenía el Es segmento todo de muy breve. yo tenía el segmento de deportes en el noticiario grande de las 6 de la tarde y me daban regularmente 2 minutos y medio para deportes, pero ocurría algo en el día y me cortaban. Jaime, siento mucho, no tienes más que minuto y medio. Jaime, no tienes más que un minuto para deportes. Y yo les decía, pero ¿qué puedo hacer en un minuto? Al dar los resultados de los juegos se me va el minuto. Y entonces por eso, por las restricciones de tiempo en televisión, nunca me gustó la televisión y siempre me cobijé con lo que ha sido para mí, pues, el manto maravilloso, la radio, el medio de Claro, comunicación. Jaime, don Jaime, déjeme interrumpirlo un momentito. En el caso del béisbol y para que la gente lo tenga claro, y las transmisiones, así como aquí se hace en el fútbol, eh, los partidos usualmente son varios en un solo día, ¿no? Cuando están en la temporada. Pueden jugar Efecti- 2 partidos. Efectivamente, a diferencia del Ecuador, aquí cada equipo tiene su propio elenco de transmisión, de locutor. Cada equipo, así es. Cada equipo. Eh, Muchos de los locutores de los equipos trabajan no para el equipo, sino para la radio que transmite los juegos. Pero en el caso de los Dodgers, nosotros no trabajábamos para la radio, sino que trabajábamos como empleados del equipo. Y Ah, ya. esa es una de las razones para mi longevidad y mi permanencia en el béisbol con los Dodgers, que cuando uno trabaja para la emisora, si por X razón el equipo decide cambiarse a otra emisora, esa segunda emisora tiene sus propios cronistas que quieren ansiosamente formar parte del equipo de transmisión. Pero cuando uno trabaja para el equipo, no importa dónde se mude el equipo, uno sigue con el equipo. Y por eso yo tuve el privilegio. Muy poquitos equipos tienen sus propios locutores. Las emisoras son las que tienen los locutores. Y pues empecé a transmitir béisbol en 1959, poquito a poco, hasta en el 63, cuando René Cárdenas se mudó a Houston, se produjo la vacante, entonces ya finalmente en el 73 yo me convertí en el número uno en el booth. Y el año pasado me convertí en el decano de todos los cronistas de béisbol de grandes ligas de radio. Ah, nadie, Claro. nadie, nadie en absoluto estaba cerca siquiera en longevidad. Yo estuve con los No, Dodgers, pues eso es espectacular, ¿no? estuve con los Dodgers 64 años y 64 años. Mire. 64 años. Hubo un periodo en que yo transmití
más de 4.000 juegos en forma consecutiva sin perder ninguno, y mi racha se cortó en 1964. ¿Por qué? Porque en el 64, en los Olímpicos, el señor O'Malley, dueño de los Dodgers, trabajó intensamente para que el béisbol sea considerado un deporte de medalla olímpica. Y entonces me pidió que dejara los Dodgers por 3 semanas y fuera a trabajar con el comité. Yo fui el productor de toda la cobertura de radio de los Olímpicos de 1964 en Los Ángeles, y ahí se me cortó mi cadena de más de 4.000 juegos consecutivos transmitiendo para los Dodgers. En total he transmitido más de 15.000 juegos en mi No puede carrera. ser, más de 15.000. Sí, sí, Qué increíble. porque yo transmitía anualmente casi 200 juegos, porque mi contrato con los Dodgers es que si los Dodgers, después de la temporada de 162 juegos, no Ajá. califican para la postemporada, entonces yo me mudaba a otra cadena. Y es así como en los años en que los Dodgers no pasaban a la postemporada, entonces yo transmitía para CBS y después para ESPN En la postemporada. las mismas temporadas. Entonces En yo transmitía CBS Radio y ESPN Radio, ¿no? ESPN Radio, y Ok, pues yo transmitía aproximadamente 200 juegos anuales. Y es así como qué transmití increíble, ¿no? 30 Oye, series, y 30 series. le tocaba viajar en ese caso de Los Ángeles a la otra costa. Exactamente. Sí. Yo viajaba con el equipo en todas las giras, prácticamente no jugaban si yo no estaba presente. Oiga, y usted le tocó entonces conocer a muchísimos beisbolistas, pero su relación, hay un vínculo muy especial y una figura conocida por todos, que es Fernando Valenzuela, ¿no? Entiendo que usted ha tenido con él una relación muy especial. Es más, Fernando Valenzuela Andrés, hasta vivió con usted, ¿no? Andrés, en verdad que Dios me ha bendecido en una forma increíble, porque he tenido la suerte de ver en acción a los más grandes jugadores de béisbol del último siglo, a los más grandes, empezando con Willie Mays, Henry Willie Aaron, Mays. Sandy Koufax, Stan Musial, los más grandes, Pedro Martínez, Clayton Kershaw, lo más grande del béisbol, Mickey Mantle, lo más grande. Mickey Y al Mantle. tiempo me he codeado con los más grandes cronistas de béisbol. Me he puesto a la altura de Vince Kelly, de Jack Crawford, de todos Vince los Kelly también está en el Salón de en el la Salón Fama. de la Fama, ¿no? Y cómo no. Mi ingreso al Salón de la Fama fue algo inesperado y algo maravilloso. En el Ecuador no aquilatan en verdad el valor, pero debo decirles que ingresar al Salón de la Fama del béisbol en Cooperstown es, guardando las distancias, como ganar el premio Nobel, porque en nuestra industria no existe nada más alto, nada más prominente que Cooperstown, el Salón de la Fama, Cooperstown, Nueva York. Es lo más granado. Yo soy el único latino actualmente en el Salón de la Fama. A solo un latino. Y Ahora en este soy el caso, único. y ahora Me, ecuatoriano. me En este caso, precedió, ¿no? me precedió Bacanel, pero él fue nombrado al Salón de la Fama póstumamente. Él murió en 1983 e Ah, ingresó al ya. Salón de la Fama en 1985. Yo ingresé al Salón de la Fama en 1998 y después trabajé muchísimo para que ingresara Felo Ramírez al Salón de la Fama, que también Felo murió hace unos 3 o 4 años. Era un cronista extraordinario, muy destacado, sobre todo en Puerto Rico, en Cuba, en la Florida. Ok, Pero ellos han fallecido y yo soy el único con vida del Salón de la Fama. Habemos ok, actualmente, de los que sobreviven. habemos únicamente 28. Solamente un cronista al año entra al Salón de la Fama. Solamente uno. Es en verdad algo fantástico. Hay otros salones de Fantástico, ¿no? la fama. Qué maravilla.
Hay oiga, otros, don hay Jaime, otros, perdón que lo... Sí. hay otros salones. Yo estoy en total en 6 salones de la fama diferentes. Y también algo muy prominente para mí como profesional y para el Ecuador particularmente es el hecho de que yo estoy también en el Museo de Historia Natural de los Estados Unidos, en el famoso Smithsonian Institute Smithsonian, de Washington. en Los Ángeles, pero en Washington, que Washington, es D.C. un museo fabuloso. Ese En es el, un honor ¿Y muy por qué grande está, para y el por qué Ecuador. está ahí? Sí, porque ese es un tema de ahí de ciencias naturales, de ciencias. ¿Cómo así está Exactamente. ahí Sí, Jaime Herrera? estoy allí, sí, con unas muestras de varios implementos de trabajo mío, mi fotografía, una biografía. Estoy allí, así es que, mi querido Andrés, ya soy pieza de museo. Oiga, pero es fabuloso, y qué bueno lo que me cuenta, qué buen humor, ¿no? Porque es buena esa pieza de museo. Vamos a hacer una segunda pausa y volvemos con la parte final, a ver si conversamos en esto así como nos estaba mencionando, el tema de Fernando Valenzuela y de otras figuras que usted nos Bueno, quiera mencionar de Los Ángeles, con mucho de gusto, los Dodgers. con mucho Eh, gusto. yo recuerdo, yo no he sido tan seguidor, sino solo yo sigo en la postemporada realmente. Pero recuerdo a Mike Piazza, recuerdo a Orel Hershiser también, que fue un Claro, gran sí. jugador. Y ya, bueno, esos son un poco, por ahí se me pasa otro, que ya se lo voy a mencionar de ahora, de hace unos 15 años, de los Dodgers. Bueno, Ya regresamos, en Guayaquil sí, hay muchos seguidores al béisbol. En Guayaquil muchísimos. el béisbol era un deporte muy popular hace unos cuantos años, pero Claro, en Guayaquil era muy popular. Es más, en mi caso, le cuento como anécdota, mi papá me puso a jugar béisbol. Aquí había una liga que se llamaba la Miraflores y yo jugaba en los Tigres de Urdesa y había muchísimos chicos que jugábamos. Había el equipo que se llamaba Los Ceibos, el otro se llamaba Maggi, el otro se llama Cardenales, etcétera, ¿Cómo Fati, no? y jugaban cualquier cantidad de béisbol. Eso se ha perdido bastante y es una lástima, pero Están tratando, hay varios elementos a quienes conozco yo que están tratando de revivir el béisbol en Guayaquil. Con la llegada de tanto venezolano a Guayaquil, comienzan pues a practicar más el béisbol y está volviendo por sus fueros sería el béisbol. extraordinario. Gracias a Oye, varios sería extraordinario, entre porque es ellos un Juan Andrés, un gran amigo mío en Guayaquil, y varias otras personas que se han destacado y están tratando de revivir el béisbol en Guayaquil, lo que me da muchísima alegría. Claro, por supuesto. Qué buena noticia. Vamos a la pausa y qué bueno, mire, que usted nos tiene que contar eso desde allá a nosotros que estamos acá, porque acá a veces uno no se entera de estas cosas. Vamos a la pausa y volvemos. Ni más ni menos está con nosotros con don Jaime Jarrín, el único, repetimos, ecuatoriano que tiene su estrella propia con su nombre en el salón, en el paseo de la fama en Hollywood y el único ecuatoriano que está en el Salón de la Fama, como allá dicen, inducted, o sea, entró al Salón de la Fama del béisbol mundial en Cooperstown, New York. Vamos a la pausa y volvemos. No se olviden que estamos por YouTube, que se puede suscribir aquí a Radio Atalaya 75. El béisbol es un deporte que atrapa no solamente a la gran fanaticada de los Estados Unidos, no, es un tema cultural en los Estados Unidos. Así como para nosotros el fútbol, en Estados Unidos los chicos y los padres desde muy pequeños, las mujeres también, que juegan más softball, pero también lo hacen, eh, todas las temporadas y los veranos están pues atadas al tema del béisbol. A mí siempre me ha impresionado cómo se saben el año tal, quién fue a la serie, quién fue el line-up los jugadores del equipo de los Dodgers, el equipo de los Yankees o de los Los Medias cachorros, Blancas, los los cachorros,
y los No, medias rojas de Boston y los medias blancas de Yo creo, Chicago. yo Increíble, creo, ¿no? ah, yo creo, Andrés, que para ilustrar el criterio de quienes nos están escuchando, debo decirles que los Dodgers constituyen el equipo taquillero número uno de los Estados Unidos, más que los Así, ¿no? Más que los y Yankees. aquí se establece, año tras año se establecen récords de asistencia. Se imaginan, Ajá. el béisbol se juega prácticamente todos los días. Ah, Sí, para ser casi más todos los días. exactos, en 6 de 7 días de la semana se juega béisbol. Y los Dodgers tienen un promedio de asistencia a los juegos de 48,000 a 50,000 personas. Es Cuando altísimo, de cuando promedio. cuando llegan 45,000 personas al estadio, nos quejamos. ¿Cómo es No puede posible? ser. Solo 45,000. Los Dodgers es el único equipo que llega casi a los 4 millones de aficionados a sus juegos por temporada. 81 juegos en casa, 81 juegos fuera de casa. Y los Dodgers son el equipo taquillero por excelencia, no solo en Los Ángeles, a la ciudad que vaya a jugar, ya no sea Nueva York, Atlanta, Chicago, San Luis, donde sea, siempre juegan ante más que cualquier otro equipo. Hablando sobre El eso, debo estadio de Los decirles Ángeles, que el estadio de los Dodgers es el el más grande, latino ¿no? perdón, El estadio de los Dodgers en es el capacidad es el más más grande en grande capacidad. en grandes ligas. Sí, Exactamente, tiene capacidad para 56,000 personas, el ok. estadio de los Dodgers. La afición es enorme, en verdad, y particularmente la afición latina aquí en el sur de California es gigantesca. Eh, Cuando yo llegué y empecé a transmitir desde el Coliseo de Los Ángeles el béisbol, porque no había todavía Dodger Stadium, No había todavía. los latinos que venían al estadio eran un 8% de la asistencia, un 8%. Por si Hoy en acaso, una cosa, el Coliseo de Los Ángeles no es un coliseo cerrado, es un estadio, ¿no? Sí, sí, Claro, se llama Coliseo Universidad de sino que Los le Ángeles. dicen el Coliseo. Sí, sí, fue construido para la Olimpiada de 1932, el Coliseo. Ah, ok, por eso Tenía es que tiene ese capacidad, nombre. tenía capacidad de 100,000 personas. Lo han reducido ahora a más o menos 65,000. Pero cuando los Dodgers llegaron, jugaron allí los primeros juegos y las asistencias eran de 72,000 a 85,000 personas. Y cuando llegué, latinos eran un 8%. Hoy en día, Ocho por los ciento. latinos que van, sí, los latinos que van a los Juegos de los Dodgers son el 46%. Tanto. Este aumento se debe al hecho de que los Dodgers supieron cultivar el mercado latino. Ujú. El Mexicanos primer principalmente, ¿no? el único equipo, el primer equipo que empezó a transmitir en español los juegos del equipo de los Dodgers. El primer equipo El en primer tener equipo. cultura bilingüe de los juegos, inglés y español. Y desde el primer juego en Los Ángeles en 1958, los Dodgers han transmitido sus juegos en español, todos, absolutamente todos. Actualmente hay muchos, ya hay un buen número de equipos que tienen transmisión en español. Hay 2 o 3 únicamente que cubren todos, absolutamente todos los juegos. Hay unos equipos que solamente transmiten los fines de semana o ciertas fechas especiales, pero los Dodgers han sabido transmitir todo y han cultivado muy bien el mercado latino. El latino es de por sí muy amante al deporte y Fernando Valenzuela es el pelotero que tiene la distinción, en mi humilde opinión, de ser aquel jugador que más aficionados creó para el béisbol. Un Gente ídolo. gente del mismo México, de Centroamérica, de Sudamérica, que eran totalmente indiferentes al béisbol por la magia que él encerraba en cuando llegó a Los Ángeles en 1981, pues hizo que aumentara enormemente, increíblemente grande, el aumento de nuevos aficionados al béisbol. Gentes que antes, pues no eran indiferentes al béisbol.
ni Sandy Koufax, ni Mickey Mantle, ni las grandes figuras de Willie Mays, pues crearon tantos nuevos aficionados al béisbol. Más Por qué cree usted que pasó con bueno, en estos esa época, fenómenos? en 1980, andaba un poco de capa caída el béisbol, no habían ídolos, habían desaparecido Roberto Clemente, que fue un ídolo extraordinario, Claro, eh, falleció. estaba en carencia el béisbol y necesitaban algo especial. Y llega este muchacho de México, de 19 años de edad, que no hablaba una sola palabra de inglés, No gordito, hablaba. gordito, Un pelo gordito, largo, sí, ¿no? Gordito. gordito, pelo largo, y que empezó a lanzar en una forma como no se había visto en mucho, mucho tiempo. Eh, Accidentalmente fue nombrado para iniciar el juego de apertura de la temporada 1981 y empezó a barrer en una forma increíble con la oposición. Lanzó, ganó sus primeros 11 juegos, 5 de ellos por blanqueadas consecutivas. No fue un fenómeno en verdad, pero tenía un Y carisma zurdo, tan ¿no? grande. Fernando Valenzuela, un zurdo. Exactamente, un zurdo. Un carisma como hoy lo tiene Otani, el famoso pelotero japonés. Pero Fernando tenía un carisma por esas cosas de que jovencito, pelo largo, facciones indígenas, pues cautivó no solo a los mexicanos que constituían pues la mayoría de porcentaje de latinos en el sur de California. Digamos, en esa época, cuando yo, Fernando, de la comunidad latina, un 80% era mexicana, un 10% centroamericana y un 5% sudamericana. Así es que llegó, no hablaba nada de inglés. Esos factores hicieron que se creara una aureola muy grande alrededor de Fernando, y Fernando creó interés en el béisbol, particularmente en las mujeres. No sé por qué. Tal vez las señoras, Atraía para a las complacer a mujeres. sus esposos en casa, atraía mucho al sexo femenino, al béisbol. Y es así como el béisbol se enriqueció enormemente gracias a este muchacho oriundo de un pueblito, de un caserío llamado Ichihuaquila, en el norte de México, en el estado de Que es hasta Sonora. difícil pronunciar el nombre, ¿no? Del pueblito. Exactamente. Sí. Hecho Guaquil, un pueblito, una Hecho aldea, Guaquila. ni siquiera aldea, un caserío únicamente, era un pueblito de contadas casas. Y ahí comenzó Fernando, ahí nació, ahí se hizo pelotero. Sus hermanos jugaban béisbol, llegó a grandes ligas a los 19 años de edad y cautivó al público y se convirtió en un ídolo increíble, increíble, increíble. Y pues el béisbol le debe mucho a... ¿Usted le enseñó inglés? Perdón. ¿Usted lo Yo, ayudaba yo- con el inglés? bueno, Fernando no hablaba inglés, entonces el equipo me asignó, como yo era empleado del equipo, a que le Claro. ayudara como su traductor. Y eso me ayudó también a mí grandemente, porque hasta entonces yo era muy, muy conocido, pero únicamente en el sur de California. En el resto del país no sabían quién era Jaime Jarrín. Pero con Fernando Valenzuela como su intérprete, tuve la oportunidad de estar con él en todas partes, incluyendo en la Casa Blanca. En la Casa Blanca, Mire, una visita especial. Esa fue una experiencia con el importante. presidente, ¿qué presidente era en esa época? El presidente Reagan, Ah, Ronald más Reagan, aún, mire. el presidente, y el que después fue presidente, el señor Bush viejo, era Sí, vicepresidente. Y la anécdota que les voy de paso a contar de que Fernando fue invitado a un almuerzo por el presidente Reagan en la Casa Blanca, y lógicamente yo fui con él como su intérprete, y la impresión más grande que tuve a este muchachito que no hablaba una sola palabra de inglés, jovencito de 19 años, el centro de la atracción. Los hombres más poderosos del país estaban en línea esperando que este muchacho les firmara un autógrafo. Me refiero al presidente Reagan, al vicepresidente Bush, al secretario de Estado Alexander Haig, al secretario de la Defensa, señor Weinberger, al procurador general de justicia de los Estados Unidos, la gente más poderosa en línea, en cola, para pedir una pelota autografiada por este muchacho que llegaba de México, que no hablaba una sola palabra de inglés. Esa fue una anécdota increíble y una experiencia para mí en verdad maravillosa, increíble, increíblemente. claro, claro, pero es que me imagino, imagínese. O sea, por eso su relación con Fernando Valenzuela ha sido muy cercana. ¿Él en algún momento se ha Entonces, por eso, retirado?
Sí, gracias a eso ya en Nueva York, ya en donde se juega el béisbol, en todas partes del país ya llegaron a saber quién era Jaime Jarrín y eso sirvió mucho para que me seleccionara para el Salón de la Fama de Cooperstown. Indiscutiblemente ese fue uno de los peldaños más sólidos para que yo pudiera ascender al Salón de la Fama. Eh, una ok, anécdota especial. Habemos dos ecuatorianos en Salón de la Fama, únicamente dos. 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 Pancho Segura y quien les habla. Una Ah, vez, ya, ok. una Pancho vez en Segura en el una, Salón de la Fama de tenis que está allá en Rhode Island, Newport. una vez nos reunieron en Nueva York a todos los salones de la fama de 5 deportes: fútbol, béisbol, básquetbol, tenis y hockey. Estábamos Ok, allí y lógicamente llegó Pancho. Yo le conocí a Pancho Segura porque él era aquí el instructor en un lugar aquí cerca de San Diego que se llama La Costa. la Ahí costa. era el instructor. Y lo conocí, fuimos amigos. Y llegamos a Nueva York y me encuentro con Pancho. Y Con Pancho. Pancho me decía a mí, decía Cholito, oye Cholito, Cholido. ¿cómo estás? Entonces Qué personalidad de Pancho, me ¿no? dice, oye, Cholito, me dice, ¿cuántos habitantes tiene el Ecuador? Le digo, yo creo que en aquel entonces, yo creo que tenía unos 12 millones, 15 millones, algo así. Me dice, ¿te das cuenta? Me dice que en esos millones solamente habemos dos en un Salón de la Fama, tú y yo. Digo, sí, es verdad. Me dice, pero tú me ganas en una cosa, me dice. Le digo, Pancho, ¿en qué puedo yo ganarte a ti? Imposible. No, me dice, tú tienes una estrella en Hollywood y yo no la tengo. Entonces, Ah, mira, sorprendido. qué Me dice, increíble. Pero es que es verdad, no, no cualquiera lo del pues Salón de sí, la Fama, no cualquiera, es, obviamente, pero lo de la estrella en Hollywood la estrella Hollywood es es muy, ya. en verdad. Y él me dice, yo no estoy en el Paseo de la Fama de Hollywood, tú sí no estás. Es la realidad, pero fuimos muy buenos amigos con Pancho Segura. Fue una Y anécdota. vivían cerca, digamos, relativamente, en la zona, en el área de Los Ángeles. Pero claro, Los Ángeles es muy grande también, ¿no? Oh, es gigantesca la ciudad, una de las ciudades más esparcidas, más amplias en longitud que cualquier ciudad de Estados Unidos. Sí, es muy especial en verdad. Y Pancho vivió aquí muchos años. Aquí vivió muchos años. Aquí fue miembro, pues cuando jugaba tenis con Jack Kramer y con Rod Laver y con todos ellos. Claro. Pancho González también. Sí, Pancho González y Pancho Sí, Segura. Pancho, Y así es. sí, Como sí, usted sí. decía, Jack Kramer, Rod Laver, todos ellos, Eh, Ken Roswell, y que jugaban en esas, me imagino, hacían torneos allá, ¿no? Efectivamente. El señor Wright, propietario de los mercados, la favorita, pues Alicia, claro, Alicia Wright, fue una gran tenista en el Claro, Ecuador. Y así es. una vez me pidió el papá de Dicky Wright, me pidió que si le conseguía aquí una pasantía en algún instituto de tenis, y le conseguí, en verdad, un lugar que en la academia de Jack Kramer. Y vino el muchacho Wright a practicar ahí, pero me di cuenta que en verdad no amaba tanto el tenis como su papá. Su papá le quiso Claro. hacer tenista a la fuerza y Ricky, el muchacho, pues le gustaba No era tan, no le gustaba tanto. en absoluto, sí, en absoluto, Claro, pero eso son cuestiones, como usted dice, ya de vocación. Eh, efectivamente, una última inquietud en dígame. esta charla tan extraordinaria, a propósito que la estamos llevando a cabo. Este año el Sistema de Emisoras Atalaya cumple 80 años de estar al aire y realmente poder dialogar con Jaime Jarrín es para nosotros uno de los principales puntos y de los puntos altos de estos 80 años. Vamos a atesorar esta entrevista en el personaje del viernes. Y yo quería terminar preguntándole por qué cree usted que o qué le hace falta, más bien dicho, a Ecuador para poder tener un jugador en las grandes ligas del béisbol. El béisbol está considerado uno de los deportes más difíciles de dominarlo. Uh-huh. Dicen que el arte de pegar a la pelota con el bate es lo más difícil que hay en el deporte. Por ejemplo, si usted juega fútbol, soccer,
y le dicen que cobre 10 tiros penal, falla 7 y convierte únicamente 3, está en la calle. Si Sí, usted juega baloncesto y le dan a encestar 10, consigue únicamente 3 y falla 7, está en la calle, no sirve en absoluto. En béisbol, si le dan a usted 10 oportunidades y conecta 3 imparables, es un genio en verdad. Batea 333. ok. Así de difícil es el Así de béisbol. difícil. Entonces, hay que cultivarlo desde niños, y es necesario, es menester que en el Ecuador se establezcan ligas infantiles para, uh, para atraer a los niños a practicar un Claro, deporte tan hermoso como es el béisbol. Usted no necesita tener 7 pies de estatura para jugar béisbol en el baloncesto. No claro. necesita dar 250 libras como un jugador de fútbol. No, el béisbol pues es accesible pero hay que practicarlo. Es un deporte que hay que practicarlo todos, todos, todos los días. Y me alegro mucho que en Guayaquil estén tratando de incrementar el béisbol. Me refiero a Juan Andrés Espinel, a Diego Ah, Arcos, ya. Diego a, a, Arcos, Juan Andrés Espinel, a Frank Maridueña, Frank, Jorge Ángel. Son elementos que Jorge conocen de béisbol. Aquel. Sí, son elementos Claro. que conocen Aquí el estuvo hace béisbol y que poco, la semana están pasada, Frank. interesados. Frank, lo entrevistamos la ¿Perdón? semana pasada en uno de los programas de la radio. Ah, Y a qué Jorge bueno, qué Aquel bueno. también. Qué bueno, me alegro mucho. Sobre todo, Juan Andrés Espinel está dedicado. Creo que tiene ahora unas jaulas de bateo, de práctica de bateo en San Borondón, y está muy bien y están tratando. Juan A Andrés ellos están Espinel tratando. además un elemento joven, ¿no? Que Sí, cómo le no, mete sí. mucha energía, ¿no? Efectivamente, así es que me alegro mucho que estén cultivando nuevamente el béisbol en Guayaquil. Y ya para cerrar esta transmisión, permítame mencionar algo a lo que me estoy dedicando ahora que ya Eso, prácticamente dejé. perfecto. Sí, mi esposa Blanca, Blanca Mora de Jarrín, falleció hace casi 5 años. Yo estuve casado con Blanca 67 años, Qué hasta que lindo, qué maravilla. falleció 67. falleció durante un entrenamiento primaveral de los Dodgers en Arizona, falleció de un ataque al corazón. Una persona Ok. sumamente generosa. Y mis hijos, para perpetuar la memoria de Blanca, decidieron establecer una fundación que se llama The Jaime and Blanca Jarrín Foundation, y estamos dedicados a otorgar becas escolares a universidades aquí en el sur de California. Hace Ah, unos mire, 2 meses, hace unos 2 meses dimos $50,000 en becas. Dimos 2 becas de $12,500 cada una y 10 becas de $5,000 cada una. En total, $50,000 para becas. Hemos dado un total de $150,000 en becas. mire, Durante la pandemia, extraordinario. a través del Banco de Alimentos, dimos 165,000 comidas a la gente necesitada aquí durante la pandemia. La Y pandemia. entonces me estoy dedicando, Jorge, mi hijo, y Mauricio, mi segundo hijo, están dedicados a trabajar en la fundación. No tenemos remuneración, todo Es voluntario. es voluntario, y estamos tratando, porque la necesidad es tan grande. Hay jóvenes brillantes, destacados, que por los medios económicos por los que atraviesan no pueden seguir su educación superior. Es Es tan verdad. costosa ahora la educación universitaria Es que muy, muy más costoso en alma Estados Unidos. no poder ayudar más. Así que estoy dedicado ahora a hacer publicidad a la fundación y ayudar a mis 2 hijos a que manejen la fundación como es debido, y procurar. Vamos a tener un torneo de golf en el mes de octubre que nos dejará tal vez unos $100,000 de ganancia para dedicar a las becas Eso le iba escolares. a preguntar. ¿Cómo lo fondean? ¿Cómo hacen para el dinero de la fundación? Efectivamente, necesitamos recaudar dinero para poder dar las becas. Claro, así es. Tenemos,
tenemos dos eventos, uno que es un banquete de gala en Dodger Stadium, el último que tuvimos hace 3 meses, tuvimos 265 personas, nos dejaron Uh, como $100,000 de ganancia, y el torneo de golf que es en el mes de octubre de cada año también nos deja como $100,000. Así es que ok, ese dinero lo utilizamos en las becas para UCLA, para la Universidad del Sur de California, para las universidades de California, aquí en el sur de California. Así es que, pues, son estamos buenísimas. Ahí está UCLA, dedicados la otra para UC, la Universidad del eh, Sur de California, que usted decía, ¿no? de California, Los UCLA Trojans, y otras universidades, la Universidad de California en Long Beach, y Long Beach. pues estamos tratando de ayudar en eso, porque la necesidad es imperiosa, es muy grande en verdad, y pues hay que retribuir algo y dar de vuelta a la comunidad algo. La comunidad de habla hispana particularmente, nosotros no podemos decir que es únicamente estas becas para latinos, porque eso es contra la ley, pero el 95% de los aplicantes a las becas son latinos. El Entonces, noventa y pues cinco por ciento. 95% son latinos. Entonces, enhorabuena. Y me alegro mucho en eso, pero la necesidad es muy, muy grande, en verdad, muy, muy grande, muy grande. Y eso yo creo que es una labor maravillosa la que la Fundación trata de hacer. Estoy tratando ahora de aprovechar el hecho de que mi nombre estuvo flotando, sobre todo el año pasado, mi último año con los Dodgers, estuvo flotando Ujú. mucho mi nombre. Entonces, estoy acudiendo a las grandes compañías, las grandes empresas, a las grandes corporaciones que tienen mucho, 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 millones y millones de dólares y no saben cómo distribuirlas. Ojalá Así es. mi fundación sea el medio apropiado y debido para conducir esos fondos a becas hacia las universidades. Así es Sin que duda va a ser así y lo felicito a sus hijos, porque eso es un gran trabajo y, como dice, devolver a la comunidad eh, efectivamente, parte porque la comunidad latina particularmente ha sido muy generosa para conmigo. Mi longevidad se debe al hecho de que siempre la comunidad me respaldó 100%, porque usted sabe, en radio y en televisión, si usted no tiene números, no llega a ninguna parte. así es, a Y ningún gracias lado. Gracias a la comunidad latina, nuestros números en las transmisiones fueron extraordinarios, y por eso nos mantuvimos, porque en verdad que son los latinos los que durante tantos años han puesto el pan y la mantequilla en la mesa para mi familia. Así es que estoy tratando de retribuir en En algo algo. a la comunidad por lo que ha sido tan generosa para conmigo. Y también al mismo tiempo decidí, podía haber seguido yo unos 3 o 4 años más en mi trabajo, porque gracias a Dios mentalmente estoy muy bien, la vista está perfectamente bien, la garganta la tengo perfectamente bien. Podía haber seguido, pero dije ya, Lo 64 escucho años, perfecto ya como usted dice, la vista se ve ya que es está suficiente. Dije yo, 64 absolutamente. años ya es suficiente, y debo ahora pues dedicar más tiempo a mis hijos particularmente, porque en verdad yo lo reconozco. Ellos crecieron prácticamente sin padre, porque yo estuve ausente tanto tiempo transmitiendo el béisbol y transmitiendo Tenía que boxeo. viajar por todos lados. Viajaba a todas partes, no sé cuántos miles y miles de millas habré recorrido, pero en verdad me siento en deuda con ellos, y ahora trato de compensar en alguna forma, brindándoles mi consejo, mi ayuda y mi presencia con ellos. Le enviamos un fuerte abrazo y un enorme agradecimiento por este tiempo, Jaime. Mire, Espero que tenga además un extraordinario fin de semana y ojalá pronto, si Dios quiere, nos podamos conocer también personalmente. Andrés, permítame utilizar estos momentos para depositar toda mi gratitud para con el público del Ecuador, un país al que lo llevo muy en alto siempre conmigo, un país que lo venero, lo adoro en verdad entrañablemente, y todas las actividades que yo realizo siempre trato de en alguna forma meter el nombrecito del Ecuador en todo, porque me siento muy, muy orgulloso de ser ecuatoriano y de ser un inmigrante ecuatoriano aquí en los Estados Unidos. Así es que para Emisoras Atalaya, el sistema de Emisoras Atalaya, mi agradecimiento por la bondad y generosidad en brindarme estos minutos valiosísimos para mí,
para llegar a todo el auditorio en Guayaquil y en todas las ciudades donde llega la señal de emisoras Atalaya, con un Así abrazo es. fraternal desde Los Ángeles para decirles que aquí me tienen a las órdenes siempre. Magnífico. Nuestro querido compatriota y muy destacado Jaime Jarrín de Los Ángeles, en el personaje del viernes, el único ecuatoriano que está en el Salón de la Fama del béisbol y uno de los dos, como lo acabamos de escuchar y de ver, que dice que, o sea, nos contó que están solo dos ecuatorianos en todos los salones de la fama del deporte. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos con la programación regular. Ya regresamos en Atalaya.